os quiero explicar mi visión del coaching, cómo yo lo trabajo, también utilizando esa doble vía. Voy a empezar por el principio. Desde hace ya, yo creo que unos 35 años, sobre todo en nuestros países, en Estados Unidos y en otros países europeos, el coaching se dedica a mejorar comportamientos específicos, para lo cual genera las competencias y lo hace mediante la observación y la recogida de información o feedback cuidadosos y detallados. Esos comportamientos y ese trabajo lo podemos hacer a distintos niveles. Lo podemos hacer a un nivel de conductas, solamente vamos generando una serie de habilidades, como por ejemplo la habilidad de hablar en público. Lo podemos hacer a nivel de actitudes, trabajamos con la persona el desarrollo de una serie de actitudes que considere que le sean más convenientes a lo largo de su vida, por ejemplo, pues tener una actitud más conciliadora, una actitud más positiva, actitud negociadora, lo que él desee. Lo podemos hacer a nivel de creencias, exploramos las creencias que la persona tiene sobre sí misma y sobre el mundo en el que se mueve, en el que se está desarrollando, y vemos si esas creencias que tiene son positivas, son beneficiosas, le potencian o no, o hay que modificarlas, hay que explorarlas, hay que cambiarlas para que pueda seguir desarrollándose personal y profesionalmente. Incluso lo hacemos a nivel de los valores de la persona, cuando empezamos a explorar cuáles son los pilares sobre los que se sustenta su vida, y también a nivel de identidad y de propósito, si así lo requiere. Y esto, ¿en virtud de qué lo hacemos? En virtud solamente de las necesidades de nuestro cliente, de la persona que trabaja coaching, incluso solamente de qué es lo que esta persona quiere trabajar. El coaching, por definición, siempre es acción. No nos quedamos solamente en una reflexión, que está muy bien, en una toma de conciencia, pero siempre aterrizamos todo a los objetivos conseguidos, a metas y acción, actuar. Cuando nosotros interpretamos nuestra realidad, lo que nos ocurre, normalmente siempre está bajo el prisma con que lo miramos, ¿no? Es una interpretación subjetiva. ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo de nuestra educación, dependiendo de nuestra cultura, de la religión, de nuestra propia personalidad, también de nuestra historia personal, de cómo nos hemos... de qué es lo que nos ha ocurrido, de cómo nos hemos relacionado con los otros, incluso también, y por supuesto, de nuestro pensamiento lógico, de nuestro pensamiento racional. Todo eso influye en la interpretación de la realidad. Por eso dos personas ante un mismo hecho puede ser que no interpreten lo mismo. Nuestra manera de trabajar es haciéndole ver a nuestro cliente que eso ocurre así, de tal manera que le hacemos la pregunta: ¿la interpretación que tú has hecho de la realidad es siempre la que es siempre correcta? ¿Es en su totalidad correcta o tú crees que puede llevarte a tener otra interpretación? Nuestro siguiente paso es ser habilidosos como profesionales en leer las emociones de nuestro cliente y saber que están directamente determinadas por esa interpretación que han hecho de la realidad. Pero sin embargo, ciertamente para muchos de nuestros clientes eso ya es un destino. El percibir que tienen posibilidades de acción, que tienen la vida en sus manos, que la cosa puede cambiar, que no están determinados por otras personas u otras organizaciones o otras cosas. Eso ya es algo sumamente enriquecedor. Con eso ya la gente mejora muchísimo en su proyección personal y en su proyección profesional. Y entonces, como tenemos esa filosofía de hacer que las personas mejoren tanto en su esfera personal como en su esfera profesional, intentando llegar a eso de la felicidad, en la manera que nosotros tenemos de trabajar, en mi manera de trabajar coaching, hay una parte, una filosofía, una psicología positivista que fundamenta mucho esta forma de trabajar. Entonces, aquí es cuando nosotros movemos a nuestro cliente para que haga cosas diferentes, ¿no? Cuando lo sacamos un poco de esa situación de confort, que aunque sea en una situación de que no le gusta mucho, no está muy conforme con lo que está haciendo, no está contento, pero sin embargo, como es esa situación confortable ya conocida, pues no se atreve a moverse, ¿no? Pues ahí es cuando nosotros entramos a ayudar, a apoyar para ese movimiento. ¿Por qué yo pienso que el coaching puede entrar dentro de lo que es el mundo sanitario? Y empezamos en las dos vías que os he dicho. Primero, en el desarrollo profesional. El personal sanitario somos gente de alta competencia y capacidad técnica, eso es cierto. Estamos acostumbrados a tener un aprendizaje continuo porque la tecnología diagnóstica, los tratamientos cambian
continuamente. Tenemos que ser flexibles en eso, un aprendizaje continuo. Sí que es cierto que esa flexibilidad la desarrollamos más tradicionalmente en lo que se llaman competencias de hemisferio izquierdo. Quiere decir la lógica, la memoria, la razón, es verdad. Pero si ya tenemos esa flexibilidad, esa capacidad, esa plasticidad cerebral, yo creo que si nos lo proponemos, somos también capaces de tener plasticidad en desarrollar otro tipo de competencias, quizás más de hemisferio derecho, como puede ser la resolución de problemas de forma creativa, las habilidades sociales, la empatía, la mejora de la comunicación. Yo estoy segura de ello. También por otra cosa, porque la medicina ya nos pone, el hecho de ejercer la medicina, nos enfrenta a una situación de reto especial, porque estamos tratando con personas y encima porque estamos tratando con personas que están en un momento muy importante de su vida, se están enfrentando a situaciones de sufrimiento y de enfermedad, y que nosotros nos tenemos que enfrentar a esas situaciones todos los días, ¿no? Nos tenemos que enfrentar a situaciones de sufrimiento, de enfermedad y muerte de las personas con las que trabajamos y con las que nos relacionamos. Y hemos dicho que el coaching mejora comportamientos y crea competencias para ello. Por eso nos podemos desarrollar profesionalmente a través de ello. Y porque como profesionales sanitarios trabajamos en sistemas muy complicados, grandes sistemas, muy burocratizados, grandes organizaciones, donde se manejan cosas como, por ejemplo, la política sanitaria, que se nos antoja muy alejada de lo que es nuestro quehacer diario, ¿no? Y entonces tenemos esa sensación de falta total de control, de falta de poder, de liderazgo, y tenemos que, de alguna manera, volver a recuperar esa sensación de poder, de acción, de influencia, de control profesional, de controlar nuestra propia profesión. Hay una herramienta estrella en coaching, que es el liderazgo. Junto con la motivación, yo creo que son las dos herramientas estrella. Y los profesionales sanitarios creo que tenemos un triple liderazgo. Tenemos el liderazgo personal, como todas las personas. Todos tenemos esa capacidad de gestionar nuestra propia vida. Y volveremos al liderazgo personal cuando hablemos del coaching para pacientes, cuando somos pacientes. Aparte del liderazgo personal, tenemos el liderazgo asistencial, que nace de nuestra relación directa con nuestro paciente. Ahí tenemos que saber ostentar nuestro liderazgo. Ahora, una de las cosas que los profesionales tenemos a debate es la ética de nuestras acciones en época de crisis. Cómo, con estos recortes sanitarios que todos sabéis que estamos sufriendo, cuál es el liderazgo asistencial que cada médico tiene en la microgestión de su consulta, de su quehacer diario. Y por supuesto que tenemos un liderazgo de opinión. En cuanto a cuando yo soy paciente, ¿no? Por supuesto que me puedo beneficiar como persona de todas las herramientas del coaching personal. Porque el coaching personal en la actualidad, la manera de trabajar coaching, se fundamenta en la captación de los recursos de la persona, en la conciencia, en la toma de conciencia de cuáles son sus fortalezas, para de ahí trabajar a futuro, para mejorar, para conseguir logros. Y porque las últimas versiones de coaching lo que trabajan es en encontrar lo que es tu mejor versión. Pero sí que es verdad que hay ciertas herramientas de coaching que se pueden utilizar, herramientas sencillas que se pueden utilizar ya dentro de una consulta médica. Solamente tenemos que cambiar un poco nuestra percepción de las cosas, nuestros paradigmas, que es una de las cosas que trabajamos en coaching, ¿no? Tanto los profesionales como los pacientes, y sobre todo los profesionales, para ofertarlas. Porque qué diferente sería si nosotros, en nuestra relación médico-paciente, pasásemos herramientas sencillas de coaching como puede ser un análisis DAFO. Hay otra forma, otra herramienta que a mí me gusta mucho, y esta herramienta es una herramienta de liderazgo que la utiliza Covey, que es un gurú del liderazgo, el escritor del bestseller Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿lo conocéis? Bueno, pues esta persona como 7º hábito dice: desarróllese usted las 4 dimensiones, tanto para la persona individual como para las organizaciones. Dimensión espiritual, social, dimensión física, dimensión mental, ¿no? Él nos
propone esto, este es su 7º hábito, renuévese en las 4 dimensiones. Quiere decir, cuando tú pretendas crecer, hazlo de una forma armónica. Aunque en un momento dado necesites enfocarte más en una cosa, no olvides el resto, porque si no, tu desarrollo nunca va a llegar a grandes cosas. A lo mejor, como profesionales sanitarios y cuando somos pacientes, nos estamos fijando más en la dimensión física y solamente atacamos ahí. Y nos olvidamos del resto de las dimensiones que esa persona tiene y que tiene que seguir desarrollando, tiene que seguir creciendo armónicamente en las 4 dimensiones. Y tenemos que tirar de las 4 dimensiones para que esa persona se enfrente al reto de sobrellevar su enfermedad. Y para terminar, también me gustaría poneros la frase de este médico que a su vez era filósofo austríaco y que trabajó en la primera parte del siglo XX. Fue uno de los autores que habló por primera vez del estrés, de las connotaciones fisiológicas, físicas y filosóficas del estrés. Y después de haber estudiado, además, en un nada desdeñable número de pacientes, llegó a esta conclusión: una vida larga y feliz es el resultado de realizar aportaciones, de tener proyectos que sean personalmente significativos y mejoren y hagan feliz la vida de otros. Ganarte el amor de tu prójimo.